Mi hermana me echó de la casa que heredó para vivir con su novio, y ahora que descubrí que la casa me fue dada a mí, ella me ruega que no la desaloje. El encuentro con el abogado de la familia fue un golpe inesperado. Su expresión de sorpresa cuando mencioné la casa me inquietó de inmediato. Al principio, pensé que era solo confusión, pero cuando mencionó que la propiedad había sido heredada a mi nombre, algo dentro de mí se quebró. Durante años, había aceptado lo que Ana me dijo sin cuestionarlo. Nunca imaginé que mi propia hermana pudiera mentirme de una forma tan cruel. Después de todo, ella siempre había estado ahí para mí desde la muerte de nuestros padres. Había confiado en su palabra sin dudar. Pero ahora, con esa simple revelación, todo lo que creía cierto se desmoronaba. Esa noche, apenas dormí. Mi mente no dejaba de dar vueltas a la misma pregunta: ¿por qué? Si ya habíamos recibido la parte del dinero que nos correspondía, ¿qué necesidad tenía de quedarse con la casa? Intenté recordar si alguna vez había notado algo sospechoso, alguna señal de que me estaba engañando, pero no encontré nada. Había sido demasiado ingenuo. Al día siguiente, fui a la oficina del abogado para revisar los documentos. La sensación de ver mi propio nombre en el título de propiedad fue una mezcla de alivio y rabia. Era la confirmación de que no estaba imaginando cosas, de que la casa realmente me pertenecía y de que Ana me había mentido deliberadamente. El abogado me explicó que podía recuperar la casa legalmente si así lo deseaba. Había opciones, y todas estaban a mi favor. Pero el peso de la decisión me aplastaba. Recuperar la casa significaba enfrentar a Ana, arrancarla del hogar que había ocupado durante años y desmantelar la vida que había construido allí con Carlos. No sentía ninguna compasión por Carlos. Desde el momento en que entró en nuestras vidas, su presencia se sintió invasiva. Su actitud condescendiente, sus intentos de imponer su autoridad sobre mí y la forma en que manipulaba a Ana me habían molestado desde el principio. Pero ella era mi hermana, y por mucho que me hubiera traicionado, una parte de mí se resistía a la idea de echarla a la calle. Sin embargo, no podía olvidar todo lo que pasé desde que me obligó a salir de la casa. Había tenido que reconstruir mi vida desde cero, luchar para pagar un alquiler mientras ella y Carlos vivían cómodamente en lo que me pertenecía. Habían gastado el dinero de la herencia en remodelaciones, invirtiendo en un futuro dentro de una casa que nunca les perteneció. La traición me consumía. No podía permitir que esto continuara. Tenía que recuperar lo que era mío, sin importar las consecuencias. Con el peso de la decisión sobre mis hombros, me dirigí hacia la casa. El camino hacia la casa se sintió más largo de lo habitual. Cada paso estaba cargado de una mezcla de ira, ansiedad y determinación. Durante años, había evitado este momento, aceptando lo que creía una verdad inmutable. Ahora, con la certeza de que la casa siempre fue mía, la sensación de traición se hizo aún más insoportable. El edificio lucía diferente. Las renovaciones eran evidentes. La fachada tenía una nueva capa de pintura, las ventanas habían sido cambiadas y el jardín, que alguna vez había sido descuidado, ahora mostraba flores recién plantadas y un césped perfectamente recortado. Todo esto, pagado con el dinero de la herencia, con lo que legítimamente me pertenecía. A medida que me acercaba a la puerta, los recuerdos inundaron mi mente. La infancia con Ana, las risas en los pasillos, los momentos compartidos con nuestros padres antes de que todo cambiara. Esta casa no era solo una estructura de concreto y ladrillos, era mi hogar, el único vínculo tangible que me quedaba con mi familia. Respiré hondo y llamé a la puerta. Sabía que Ana estaría allí. No tenía idea de cómo reaccionaría, pero estaba listo para enfrentarla. Cuando la puerta se abrió, su expresión pasó de la sorpresa a la incomodidad. No esperaba verme allí. Durante un instante, pareció debatirse entre el orgullo y la culpa. No necesitaba que hablara para entender que sabía exactamente por qué estaba allí. Sin necesidad de palabras, extendí los documentos que llevaba conmigo. El peso del papel en mi mano parecía cargar toda la verdad que había estado oculta durante años. Su mirada se deslizó sobre ellos, leyendo rápidamente, y pude ver el momento exacto en el que comprendió lo que significaban. Su rostro palideció. Sus manos temblaron ligeramente al sostener los documentos, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en ella que no reconocía: miedo. Carlos apareció detrás de ella. Su expresión era de pura irritación, como si mi presencia fuera solo una molestia más en su día. Sin embargo, cuando su mirada cayó sobre los papeles en manos de Ana, su actitud cambió. No tardó en reaccionar, intentando imponer la misma autoridad con la que siempre había tratado de manipularme. Pero esta vez era diferente.
Esta vez, yo tenía el control. Mi mirada recorrió cada rincón de la casa. Los muebles nuevos, la decoración que nunca había visto antes, los pequeños detalles que demostraban que habían hecho de este lugar su hogar. Y, sin embargo, no podían cambiar el hecho de que este hogar no les pertenecía. Ana intentó decir algo, pero su voz se quebró. Sus ojos reflejaban el peso de su propia mentira, la carga de años de engaño que ahora se derrumbaba sobre ella. La decisión ya estaba tomada. Di media vuelta y me alejé, dejándolos con los documentos en la mano. Ahora les tocaba a ellos enfrentar la realidad. No había más que decir. Al cerrar la puerta detrás de mí, una sensación de vacío me invadió. No era satisfacción ni venganza lo que sentía, sino algo más complejo, algo que no podía definir del todo. Había esperado este momento, pero ahora que había sucedido, me encontraba en un estado de incertidumbre. La imagen de Ana sosteniendo los documentos seguía grabada en mi mente. Su expresión de incredulidad, el pánico que apenas pudo disimular, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras leía la verdad que había tratado de ocultarme durante años. No había esperado verla tan frágil, tan indefensa. Siempre la había visto como la fuerte, la responsable, la que tomaba las decisiones. Pero ahora, era ella quien había sido arrinconada por la realidad. Carlos, en cambio, reaccionó de manera predecible. La arrogancia con la que me miró cuando entendió lo que estaba sucediendo dejó claro que no pensaba ceder tan fácilmente. Había estado demasiado cómodo en esa casa, disfrutando de un hogar que nunca fue suyo, y ahora se veía amenazado. El camino de regreso a mi departamento se sintió extraño. A pesar de todo, parte de mí esperaba que Ana intentara contactarme. Que enviara un mensaje, que llamara, que buscara explicaciones. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Los días siguientes fueron una mezcla de espera y tensión. El abogado ya había iniciado el proceso legal para reclamar la propiedad. Me explicó que, aunque era dueño legítimo de la casa, el desalojo no sería inmediato. Había procedimientos que debían seguirse, documentos que debían ser procesados, y todo eso tomaría tiempo. Mientras tanto, Ana finalmente reaccionó. Recibí un correo electrónico de ella. No se disculpaba ni intentaba justificar lo que había hecho. En lugar de eso, me pedía que reconsiderara, que pensara en lo difícil que sería para ella encontrar otro lugar donde vivir. Decía que había invertido tiempo y dinero en la casa, que había hecho de ella su hogar, que Carlos y ella no tenían otro sitio a donde ir. El mensaje me provocó una mezcla de rabia y frustración. Yo tampoco tuve a dónde ir cuando ella me echó. Había pasado meses luchando para mantenerme a flote, buscando maneras de pagar un alquiler mientras estudiaba y trabajaba. Nunca se preocupó por lo que me pasaría entonces. Ahora, la situación se había invertido, y era ella quien estaba rogando. Ignoré su correo y me concentré en el proceso legal. Había tomado una decisión y no iba a retroceder. La casa era mía, y no pensaba seguir permitiendo que me arrebataran lo que me correspondía. El abogado me informó que pronto recibirían la notificación oficial. Me preguntó si estaba preparado para lo que vendría después. No respondió con palabras, pero en mi interior, sabía que esta historia aún no había terminado. El verdadero conflicto estaba a punto de comenzar. La notificación llegó antes de lo que esperaba. El abogado me había advertido que el proceso podía tardar, pero en cuestión de días, Ana y Carlos recibieron la orden formal que les exigía abandonar la casa. Imaginaba su reacción al leerla, el momento exacto en que comprendieron que ya no podían evitar lo inevitable. No tardaron en responder. Esta vez, no fue Ana quien intentó comunicarse conmigo, sino Carlos. Su mensaje era corto, directo y lleno de resentimiento. No intentaba convencerme ni negociar, en cambio, me lanzaba una serie de acusaciones, asegurando que estaba destruyendo la vida de mi hermana, que era un egoísta y que solo buscaba venganza. No le respondí. Sabía que cualquier palabra que dijera solo alimentaría su ira. Días después, mientras regresaba de la universidad, encontré a Ana esperándome frente a mi departamento. Su rostro reflejaba el peso de todo lo que estaba ocurriendo. No lucía desafiante ni furiosa, como había imaginado que estaría. Se veía cansada, desgastada. No necesitaba palabras para saber lo que intentaba transmitir. Durante años, había creído en su apoyo incondicional, en la idea de que siempre seríamos familia sin importar las circunstancias. Pero la verdad era que me había traicionado. Había tomado decisiones sin consultarme, había mentido deliberadamente y, cuando la situación le favorecía, no mostró remordimiento alguno.
Solo ahora que lo había perdido todo intentaba buscar mi compasión. El silencio entre nosotros lo decía todo. Ana esperaba una señal de indulgencia, una muestra de que, a pesar de todo, aún podía confiar en mí. Pero no podía darle lo que pedía. Sin decir nada, pasé junto a ella y entré a mi departamento, cerrando la puerta tras de mí. Sabía que no sería el final de su insistencia, pero también sabía que ya no quedaba nada por salvar entre nosotros. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Ana no volvió a aparecer frente a mi departamento, y Carlos dejó de enviarme mensajes. El silencio, en lugar de traerme paz, solo aumentaba la sensación de que algo estaba por suceder. El abogado me informó que el plazo para que desalojaran la casa estaba por cumplirse. Si no se iban voluntariamente, tendríamos que proceder con acciones más drásticas. Me preguntó si quería esperar o seguir adelante con el proceso legal hasta el final. No tuve dudas en mi respuesta. Ya había esperado demasiado. El día en que debía recuperar la casa, me dirigí al lugar con la sensación de que cruzaba un umbral invisible. Todo lo que había pasado, todos los años en los que había vivido en la incertidumbre, convergían en este momento. La casa estaba diferente. No solo por las renovaciones, sino por la atmósfera que la rodeaba. Años atrás, este lugar había sido mi refugio, el sitio donde crecí, donde me sentía seguro. Ahora, era solo una estructura vacía, ocupada por personas que no tenían derecho a ella. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Dentro, varias cajas estaban apiladas junto a la entrada. Ana estaba allí, moviendo cosas con una expresión ausente. Carlos, en cambio, tenía una actitud tensa. No me miró directamente, pero su lenguaje corporal transmitía el resentimiento que había acumulado en los últimos días. La imagen de la casa parcialmente vacía me produjo una sensación extraña. No había satisfacción en verlos irse, solo una tristeza silenciosa. No porque lamentara su partida, sino porque todo esto jamás debió haber ocurrido. Ana evitó mi mirada mientras sacaba la última caja. No intentó hablarme ni suplicarme. Simplemente pasó junto a mí con la cabeza gacha, como si aceptar su derrota fuera su último acto de dignidad. Carlos, en cambio, salió sin disimular su desprecio. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Para él, esto no era justicia, sino una venganza que nunca perdonaría. Cuando finalmente cerré la puerta, sentí el peso de los años caer sobre mis hombros. La casa era mía otra vez, pero ya no era mi hogar. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al que recordaba. Antes, había sido un refugio, un lugar lleno de recuerdos y calidez. Ahora, con cada habitación vacía, con cada rincón despojado de la presencia de Ana y Carlos, se sentía como un cascarón hueco, un espacio que había perdido su alma. Caminé por las habitaciones con la sensación de ser un extraño en mi propio hogar. Reconocía cada pared, cada detalle de la arquitectura, pero no me sentía conectado con nada. El mobiliario que habían dejado atrás no me pertenecía, cada adorno, cada cambio en la decoración, hablaba de una vida que nunca fue mía. Me detuve en lo que solía ser mi habitación. La habían transformado por completo. La cama en la que dormí durante mi infancia ya no estaba, los pósters que alguna vez decoraron las paredes habían sido reemplazados por colores neutros y muebles modernos. No quedaba rastro de mí en ese espacio. Intenté encontrar consuelo en la idea de que, al menos, había recuperado lo que me pertenecía. Pero, en el fondo, sabía que la casa ya no era la misma. Algo se había roto en ella, del mismo modo en que algo se había roto en mi relación con Ana. Durante los días siguientes, traté de hacer que el lugar volviera a sentirse mío. Limpié cada habitación, deseché los objetos que no significaban nada para mí y traté de reconstruir el espacio a mi manera. Sin embargo, cada rincón me recordaba la mentira en la que viví durante años. Había logrado lo que me propuse, recuperar la casa. Pero, ahora que la tenía, me preguntaba si realmente quería quedarme en ella. Los días pasaban y la casa seguía sintiéndose ajena. A pesar de mis intentos por hacerla mía otra vez, la sensación de vacío persistía. Las paredes parecían murmurar historias en las que ya no tenía cabida, y cada habitación evocaba recuerdos distorsionados por el engaño. La idea de que este lugar alguna vez representó seguridad se volvía cada vez más difícil de creer. Intenté adaptarme, pero la incomodidad se arraigaba más con cada noche que pasaba allí. Me despertaba en medio de la madrugada sintiéndome un intruso, como si la casa misma rechazara mi presencia. Me sentaba en la sala con la intención de leer o distraerme, pero la mente siempre volvía al mismo punto, este ya no era mi hogar.
Los recuerdos de Ana también eran inevitables. No solo la traición, sino todo lo que compartimos antes de que todo cambiara. A pesar de lo que hizo, me costaba verla solo como la persona que me mintió. Había sido mi hermana mayor, mi única familia después de la muerte de nuestros padres. Me había protegido cuando éramos niños, había estado a mi lado en momentos difíciles. Pero, con el tiempo, algo se había roto entre nosotros. El problema era que no solo había perdido la casa durante estos años. También había perdido el vínculo que nos unía. Lo que más dolía no era haber sido engañado, sino darme cuenta de que ya no éramos los mismos. Finalmente, acepté lo que mi instinto me decía desde el principio. La casa no me haría recuperar lo que perdí. No traería de vuelta a mis padres, ni restauraría mi relación con Ana, ni llenaría el vacío que se había instalado en mí. Aferrarme a este lugar solo prolongaba el sufrimiento. Tomé la decisión sin dudar más. Vendería la casa. No era una derrota ni una rendición. Era una liberación. La decisión de vender la casa trajo consigo una sensación de alivio que no esperaba. No había dudas, ni remordimientos, solo la certeza de que era lo correcto. Aferrarme a ella no me devolvería el pasado. Era hora de dejarla ir. El proceso fue más rápido de lo que imaginaba. La casa estaba en buenas condiciones, las renovaciones que Ana y Carlos habían hecho la volvían atractiva para posibles compradores. En pocas semanas, los trámites avanzaron y pronto la propiedad dejó de estar a mi nombre. La última vez que estuve dentro fue diferente. No sentí la nostalgia que esperaba. Ya no era un lugar al que pertenecía, solo una estructura vacía que alguna vez fue mi hogar. Caminé por cada habitación sin la carga emocional de antes, despidiéndome sin resentimiento. El dinero de la venta me dio una libertad que no había tenido en años. Finalmente, podía construir algo propio, lejos de las sombras del pasado. Antes de irme, recibí un mensaje de Ana. No lo abrí de inmediato. Sabía que, fuera lo que fuera, no cambiaría mi decisión. Cuando finalmente lo leí, encontré unas pocas palabras. No había súplicas ni intentos de justificar lo que hizo. Solo una confesión silenciosa de que entendía por qué había tomado esa decisión. Por primera vez, no intentaba aferrarse a la mentira. No respondí. No porque sintiera rencor, sino porque no había nada más que decir. Nuestra relación ya no era la misma, y quizás nunca lo sería. Me alejé de la casa sin mirar atrás. No sabía con certeza qué me esperaba en el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, era libre de decidirlo por mí mismo.